El 2 de abril de 1997 se instaló la Carpa Blanca Docente. Contingentes de maestros ayunantes de todo el país se fueron sucediendo hasta conseguir financiamiento educativo. Se mantuvo hasta el 30 de diciembre de 1999. Habían pasado 1003 días. Fue la marca de una década de protestas. Y una de las protagonistas ha sido claramente Ana María López Herrera. Hola, Ana. Hola, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, un gusto poder hablar con vos. Bueno, gracias igualmente. Para hacer un poquito de memoria. Para hacer memoria, que no es fácil a esta altura. Pero bueno, pero es importante. Ha pasado un tiempo. Sí. Vamos al origen, ¿no? ¿Cómo se gestó esta idea de la carpa? Creo que es muy oportuno, siguiendo la charla de recién, comentar estos temas en este momento. Cuando el neoliberalismo te pone, frases tan seductivas, que te habla de la democratización, te habla del hombre exitoso, del hombre eficiente, de la libertad de la democracia. Y resulta que todo este neoliberalismo lo que te está aplicando dice, vamos por todo, vamos con mayor profundidad, vamos por más ajuste. Y este es el tema que nosotros estábamos padeciendo casi durante 10 años, porque fue desde el 88 cuando empieza la Marcha Blanca. La Marcha Blanca del 88, yo en esa época era delegada escolar, estaba embarazada de mi hijo Facundo, no fui a Buenos Aires, que salió un 18 de mayo, y llega un 23 de mayo a Buenos Aires, que estábamos por los reclamos en aquel entonces, que por eso se dice el Día del Trabajador de la Educación, los reclamos por la unificación de los salarios en el país de los docentes, porque el Estado Nacional se haga cargo, se responsabilice de la educación de la República Argentina, porque habían docentes pobres y docentes más ricos o docentes medianamente, claro, en función de las provincias y sus posibilidades. Esto se fue acrecentando, se fue profundizando, y bueno, en la época neoliberal no me olvido cuando Corach dice, si quieren ayuda a las escuelas, que transfieran las cajas, y si no, no hay ayuda. ¿Qué es que transfieran las cajas? Las cajas de jubilaciones. Era una de las condiciones cuando los primeros pactos fiscales. Y acá, bueno, viene todo este tema, ¿no es cierto? Porque la condición para mejorar el financiamiento educativo era un toma y daca. Para ayudar siempre ponían una condición. ¿Y qué es lo que ocurre? Los salarios no los podían pagar las provincias, los salarios cada vez los docentes cobrábamos más atrasados, 2 meses, 3 meses, 4 meses, los docentes suplentes llevaban 6 meses sin cobrar. Entonces hacíamos la retención de servicios, que es la que decía que mientras no cobráramos no estábamos obligados a ir a prestarlo. Bueno, y buscábamos distintas formas como para poder ayudar al docente, que pudiéramos salir adelante y poder seguir subsistiendo. Pero esto cada vez se fue profundizando hasta que en el 95, en una de estas firmas de los pactos fiscales, cuando hablan de la Ley Federal de Educación, dicen la provincia, en esa época estaba Escobar, y dice, bueno, para yo poder hacerme cargo de todos los docentes, porque se habían transferido en el 78 los docentes provinciales, o sea, los docentes nacionales primarios. En el 88. 78, 1978. Ajá, y 1991 las escuelas secundarias, pero se transfieren sin financiamiento. Entonces las provincias que estaban más asfixiadas, que eran más nación dependiente, obviamente que cada vez la angustia era mayor. El caso de San Juan. El caso de San Juan. Y nos pasaban en todo el país, a todas las provincias. Como podíamos, hacíamos el reclamo, como podíamos, manifestábamos la lucha. Y acá empieza este discurso de las privatizaciones, el discurso de que la escuela pública no da, no sirve, hace huelga, el docente no trabaja, o los despido o les recorto el salario. Y nos recortaron un 30% del salario. A ver, por ejemplo, un director de una escuela con 20 años de antigüedad que cobraba 400 pesos, pasó a cobrar 270 pesos. Y estamos hablando de mucho tiempo. Y no te olvides que también estuvo antes la deuda 87-88 con los famosa, donde en función de acuerdo a la antigüedad que tenías, nosotros los docentes mayoritariamente la dividieron en 3 cuotas. Nos pagaron una sola cuota y nunca más
hasta el día de hoy. Nunca más nadie se acordó de la deuda 87-88. Digo, eran varias las situaciones que venían sucediendo. Y todo esto era como una olla a presión. Esto era una olla a presión que de alguna forma tenía que manifestarse. Ahí es cuando, bueno, se hacen distintas tratativas, reuniones, plenarios extensos, con más de 200, 300 delegados, donde ya no teníamos para comer, donde nosotros ya decíamos, veníamos caminando hasta el centro, y si nos volvíamos a la casa no podíamos volver. Entonces, el servicio educativo no estaba siendo garantizado, los docentes ya estábamos en una situación límite, como el resto de los trabajadores. Tampoco había salud pública, no había obra social. Estábamos todos en una situación bastante angustiante. Bueno, ahí en un plenario, a las 9 de la noche, se decide ir caminando hasta el ministerio. Y en el ministerio dijimos, nos vamos a quedar en nuestra casa. Que después se le llamó toma. En el Ministerio de Educación dijimos, nos vamos a quedar en nuestra casa. Bien, ahí nos quedamos, hicimos toda una inspección de cómo estaba el ministerio y como anécdota te cuento, habían vidrios rotos y dijimos, acá hacemos un acta y decimos en qué condiciones hemos encontrado el ministerio. No estaba distinto a las escuelas, o sea, las escuelas no tenían vidrios, las escuelas estaban en situación caótica, el ministerio por el estilo. Pero ustedes para no, digamos, que no les imputaran que hicieron totalmente, destrozos. fue todo pacífico. ¿Quién estaba a cargo del Ministerio de Educación de la provincia? En ese entonces estaba... ¿Nieto? Creo que era Ana María Nieto, sí, porque Rosa Leiva de Peraytay estuvo... en el inicio de la gestión, ¿no? Exactamente, en el inicio de la gestión. De Jorge Escobar. Totalmente, cuando ahí vino Ferrari, que fue otra situación terrible también, lamentable además, porque fue un docente ex sindicalista de Formosa, que luego fue como el gran coordinador a Santiago del Estero cuando es intervenido, y luego viene a San Juan como secretario de Educación y luego pasa a ser, sí, él la reemplaza a Leiva de Peraytay. Para ser ministro, felizmente estuvo poco tiempo, porque fue terrible, digo, nada que ver con nuestra idiosincrasia. Ana, ¿y cómo se articula todo esto que me estás contando, que nos estás contando de San Juan, con aquella carpa blanca del Congreso? Bueno, esto fue en el año 95, cuando se hace, en julio del 95, estuvimos 10 días en el Ministerio nosotros de Educación, donde ahí es cuando, bueno, con distintas reuniones, con la presencia de la CETER en forma permanente, con reuniones prolongadas de plenario, asistencia del Ministerio de Trabajo de la Nación, porque no había cumplimiento, nos recibían y estábamos 6, 7 horas en diálogos, pero diálogos que no conducían a nada. Entonces, toda esta situación que estalla en la provincia de San Juan, porque ahí fue el sanjuaninazo, es donde se muestra, inclusive se le pide a la Gendarmería Nacional que envíen refuerzo, y ahí es donde la Nación pide y se da cuenta y dice, bueno, vamos a ver qué pasa en el resto del país. Y pasaba exactamente lo mismo. No era una cuestión política, era una cuestión social donde ya no daba más. Ahora claramente era contra un modelo político, porque era el que nos estaba llevando a esta asfixia y a este agotamiento del Estado, donde no se respetaban las instituciones. Todo esto que fue en el año 95, ahí se comprometen ellos a la ley federal, se comprometen a no solo a respetar el estatuto, a inclusive a darnos nuevamente nuestro régimen de licencia, porque se nos había derogado y se había cambiado, se había unificado con el trabajador estatal. Teníamos también nosotros nuestra caja de jubilaciones y resulta que, acordate que los empleados, las escuelas privadas pertenecían se jubilaban como empleados de comercio de la provincia. Entonces, también luchábamos juntos porque las movilizaciones desde ahí fueron con escuelas privadas, escuelas de todos los niveles y modalidades de la provincia, con la comunidad. El apoyo permanente que hubo de la comunidad, las distintas actividades que hacíamos, no solo aquí en San Juan Centro, sino en todos los departamentos, participaban todos. Esto es lo que luego el incumplimiento de todo lo que se firma en ese momento, donde se hablaba también de la recuperación de estos CREFIS que habían aparecido en este recorte, de estos distintos nombres que recibió después el recorte de salario para poder recuperar el salario del año 94, todo igual que el trabajar el tema de la caja de jubilación. La provincia de San Juan fue la primera
caja transferida, pero esto no significó que recibieran apoyos ni ayuda, al contrario. O sea, lo que dijo Corach de que primero transfieran las cajas de jubilaciones y después los ayudamos con los fondos docentes, esto no ocurrió. No, fue insuficiente. Si habrán recibido plata, fue insuficiente porque no alcanzó para poder revertir la situación. No teníamos la ley federal de educación, pero una ley que garantizara lo que estábamos pidiendo, la obligatoriedad, el perfeccionamiento en horario de trabajo, la educación permanente para los chicos, la obligatoriedad del secundario, los concursos de ascenso, la recuperación del salario, pero fundamentalmente el fondo de financiamiento educativo, que luego sale la ley, pero esto fueron las bases para que nosotros, cuando seguíamos con los conflictos, hay un congreso a raíz de los disturbios que hubieron en Cutralcó, en Neuquén, donde Teresa Rodríguez ahí también es alcanzada, ¿no es cierto?, y fallece ella en estos hechos de violencia. En Cutralcó, en Río Negro, ahí se hace un congreso de la CETERA, ahí expone San Juan la situación, Corrientes y Entre Ríos. ¿Tuviste a cargo vos esa exposición? Sí, yo era la secretaria general de ese general, sí, estaba debutando en el 95 como secretaria general. Y en ese contexto. Y en todo ese contexto. Sí. Y te tocó exponer en este congreso de la CETERA en Río Negro. La situación nuestra, que ellos la estaban. Y bueno, Marta Maffei sabía lo que estaba pasando, porque nos había acompañado varias veces. Es más, en una de las exposiciones, Marta, publicaciones, dice, todo fue una farsa lo del gobierno, porque nos tuvo 6 horas, me acuerdo, en la casa de gobierno, no nos recibía, no nos atendía, ni un vaso de agua, y sabía que estábamos, muchos de nosotros, haciendo ayuno también. Esto fue terrible. Bueno, el tema es que esto, cuando se explica, se resuelve hacer una medida, porque sabíamos que el tema de la huelga también generaba molestia en la comunidad. ¿Cómo hacíamos? ¿Qué más inventábamos, por decir de una forma, que sea pacífico, que tuviéramos la oportunidad de explicarle a la comunidad sanjuanina y a la educativa, a todas las fuerzas sociales, que le pudiéramos comunicar qué es lo que pasaba con la educación? ¿Por qué teníamos que llegar nosotros a estas medidas? ¿En qué nos perjudicaban y veíamos nosotros todo lo que nos estaba sucediendo? Bueno, ahí empezamos, dijimos, bueno, vamos a hacer un ayuno líquido, donde podamos por lo menos garantizarlo con los docentes de cada provincia. Empezamos los secretarios generales del país, ¿no es cierto? Fuimos los primeros que nos quedamos. Luego de una marcha, me acuerdo, fuimos en el colectivo y ahí decido ya quedarme. Bueno, obviamente que los docentes que me acompañaban no querían, estaban preocupados porque no sabían cómo seguíamos con esto. ¿Vos fuiste de las primeras que se quedó en la carpa? En la carpa. La primera. Sí. Después fueron sumando compañeros, donde mandábamos 10 o 15 compañeros por provincia, donde el ayuno era cada 15 días. Y bueno, y así se fue renovando la Junta Ejecutiva. Yo formaba parte de la Junta Ejecutiva de CETERA. Íbamos renovándonos cada tanto, también a lo mejor porque teníamos que trabajar en las provincias, claro, para darle continuidad, y en los departamentos. Bueno, hacíamos el ayuno también, pero nosotros lo hacíamos 30 días, no 15, 30 días, porque también esperábamos poder tener algún tipo de respuesta en el Congreso. Estaba Mari Sánchez, que era diputada nacional en esa época, entonces con Mari estábamos trabajando y también conversando con los distintos bloques, teniendo reuniones. Algunos diputados se cruzaban y nos acompañaban, otros diputados cruzaban por la vereda de enfrente, pero los veíamos a todos. Lo bueno de ese momento es que también muchas escuelas de las provincias y también de San Juan fueron a visitarnos. Vamos a seguir hablándolo, Ana, porque hay una gran historia detrás de esto y grandes figuras que se solidarizaron con los docentes, incluso del arte y la cultura. Ya volvemos. Sí. ¿Cuál fue el momento más tenso de la carpa que recuerdes? A ver, quizá en este momento, después de más de 25 años, que recuerdo fue cuando estábamos a punto de conseguir la ley de financiamiento por su aprobación, que tenía que ver con la garantía del Estado Nacional para que este fondo lo pusiera alguien,
porque acordate que antes se había sancionado el fondo de financiamiento, pero con los fondos de un impuesto, que fue el impuesto automotor, el impuesto al transporte. Y tuvimos que mirar cómo nos pasaban los transportes, los camiones, los autos, los bocinazos, a la carpa, porque obviamente se resistían a todo esto. ¿Crees que fue una estrategia para generar resistencia? Sí, veíamos ahí también nosotros, todos estos grupos concentrados económicos mandaban gente y nos tiraban pizza, nos tiraban cosas. Veíamos cómo nos observaban desde arriba. Hubo un telescopio en forma permanente. ¿Desde el Congreso? No, en un edificio que está enfrente. Cómo nos observaban a ver qué hacíamos nosotros. Nosotros cada media hora tomábamos líquido. Así que eso era lo que hacíamos. ¿Y les tiraban pizza? Sí, nos tiraban cajas de pizzas hacia adentro. Y en una después de 2 años prácticamente, ya estábamos más cerca de poder conseguirlo y fracasa esa reunión. Fracasa esa sesión de la legislatura y del Congreso, y ahí es donde se descompone López, o sea, Eduardo López, que estaba secretario general de la UTE. Ahí se descompone, lo mandan a Osplat en terapia intensiva. ¿Por el ayuno? Por el ayuno, sí, por el ayuno y toda la situación que vivíamos. Sí. A los 2 días se descompone Marta Maffei, también por toda esta situación de estrés que veníamos padeciendo, porque además trabajábamos, estábamos ahí, y atrás de Marta al otro día me descompongo yo, que fue terrible porque uno pensaba en la familia y yo no quería saber nada porque yo sabía, cada vez que esto sucedía en la carpa, ponían todos los canales y mi familia, mi madre, mis hijos, mi marido, todos me iban a ver y se iban a preocupar. Pero bueno, esto fue complicado para nosotros. ¿Y qué te pasó específicamente? Y fue una descompensación, me sentía muy mareada, desmemoriada totalmente, perdí el equilibrio. Es como si hubiera tenido, un coma diabético, una cuestión por el estilo, una cosa así. Y bueno, fui a terapia intermedia, yo no quería saber nada, me resistía, pero bueno, nos sacaban en ambulancia, no podía ser de otra forma. Hubieron compañeros que se descontrolaron, o sea, perdían el conocimiento directamente. Por suerte eso no me pasó. Pero bueno, después de ahí esto ya fue casi al final, porque más o menos a los 30 días es cuando ya, por suerte, cerca del 30 de diciembre del 99, es cuando se logra el financiamiento, ¿no es cierto?, de lo que es con el 6% del PBI, para el financiamiento para las provincias, se logra, que es el FONID. Este FONID lo cobraban los docentes, era sin lo que significaba el aporte, o sea, sin ser remunerativo. Por lo tanto, no le llegaba al docente jubilado. Y esto nos preocupaba. Teníamos una deuda. Acordate las FJP, claro, que también se instalaron en todo este tema desde el 95. El tema de las FJP. Bueno, ahí teníamos que trabajar también por recuperar la caja de reparto, la caja de jubilaciones del sistema de reparto. La recuperamos, pero también fue otro trastorno más, porque nos costaba bastante. Bueno, ahí se pudo hablar, el docente de enseñanza privada pasa a depender de la caja docente, con el aporte en vez del 11% como todos, de un 13%, por eso es el 82% móvil, en que la movilidad no es la que nosotros hubiéramos querido en aquel entonces, que era conforme al activo, sino la movilidad del presupuesto. Claro. Pero eso bueno, mucho tiempo después también, ¿no? Sí, son temas que después se van concertando. Ana, ¿cuál fue el momento que recordás como más conmovedor en la carpa? Porque hubo también, ¿no? Por ahí yo veía material de archivo, la visita de artistas, de gente que se solidarizó también, ¿no? Sí. Por ejemplo, ver al equipo de fútbol argentino en las canchas que tenían la carrera, hoy somos todos, en los laterales de la cancha, hoy somos todos docentes, o terminar de un partido, ir y lucir el cartel, ir todos con el cartelito que teníamos nosotros, y decía soy docente y no me rindo, tenerlo. Artistas famosos, no me voy a acordar el nombre ahora, pero yo veía una señora siempre sentada, muy linda ella, no me acuerdo el nombre, de esposa de la Vie creo que era,
Yo decía, ¿quién es ella? ¿Por qué está siempre ahí? Bueno, y de ahí nos enteramos que los artistas habían hecho ellos una causa común y se habían hecho también turnos donde decía, estaban 4 o 6 horas cada uno por día y nos acompañaban, así como una persona más que estaban haciendo el ayuno a la par nuestra a su manera. Bueno, también de ahí las madres, la comunidad, toda iba y estaba con nosotros en forma de entretenernos, de hacer festivales ahí como para que nos entretuviéramos, porque si no, era una cosa, pudimos por suerte superar eso que decían, que la carpa iba a formar parte del paisaje, que nos íbamos a morir sin que nadie se diera cuenta, ahí la gente se iba a acostumbrar a vernos y que no pasaba nada. Y realmente fue todo lo contrario, todo lo contrario. Hay una anécdota muy linda que además nosotros íbamos también a la Casa Rosada, claro, y nos sentábamos de espalda, ¿no es cierto?, a la Casa Rosada. Llevábamos a Sarmiento amordazado, lo teníamos ahí, y siempre teníamos una gorrita por el sol, y en una de esas un compañero de Formosa pone la gorrita así, mientras estábamos hablando, pasaba el turista y viene uno y ¡pum!, le puso $1 en la gorrita, porque parecíamos, no sé, nos sacaban fotos ahí, ya dijimos, bueno, esta actitud hay que cambiarla también cuando vimos que esto estaba pasando. Digo, íbamos tratando en el día a día de ir mejorando también la medida para que no quedara esto en el paisaje, ¿no? Claro. Y que tuviera actividades diferentes, actividades que vayan cambiando. Bueno, Teresa Parodi, digo, es que por ahí sí. No me quiero olvidar, pero sí, fueron todos. El Flaco Spinetta, hay una foto. El Flaco Spinetta, sí, no me quiero olvidar, todos, o sea, la verdad que hubieron bastante. Yo para este tema, hoy por hoy no me acuerdo, pero tendría que ponerme a revisar un poco. Y a lo largo de 1003 días pasaron un montón de cosas. Pasó un montón, sí, bueno, compañeros de San Juan que pasaban el Día del Padre allá, y bueno, y de repente a lo mejor iba un familiar, compañeras que pasaban el Día de la Madre, cumpleaños de los hijos, de los padres, o sus propios cumpleaños. Digo, esto fue acá y en todas partes, pero además también en San Juan acompañábamos nosotros con una carpa. Acá en la provincia la tuvimos al lado de la catedral, y cuando se levanta la carpa se deja un ceibo a nivel nacional y un ceibo acá en la provincia, que es el que está en la calle Mendoza y Rivadavia, en la esquina, que ya no tienen nada, han sacado, se ha perdido todo lo que significaba. En cualquier momento lo voy a hacer, lo voy a poner porque creo que vale la pena recordarlo, claro, a eso, sí. Tiene que ver con la historia. Claro que sí. Y bueno, y ayunaban docentes acá, también para el 11 de septiembre de ese año se hizo en todas las escuelas, ayunó el personal docente. En vez de celebrar nuestro día y festejarlo con la fiesta del docente que hacíamos, lo hicimos ayunando en todas las escuelas. Y fuimos acompañados por los padres, que esto es lo más importante, destacar que nunca estuvimos solos. Y nuestra protesta realmente fue escuchada y se tuvo en cuenta porque fue una protesta que se hizo de la comunidad, no fue una protesta solamente del docente. Ana, hemos consultado a otros dirigentes que tienen una larga trayectoria y quiero proponerte escuchar a Julio Roberto Rosa. Sí. Generó la unidad de los docentes de todo el país y en particular en nuestra provincia se generó un acuerdo significativo para defender la educación pública y la estatal de gestión privada, una paritaria jurisdiccional, con la presencia del DAP, UDA y AMET, cuyas organizaciones sindicales centrales tienen matices diferentes, pero hay un objetivo común: defender la educación y el derecho de todos los docentes. Así fue, tal cual lo dice Roberto Rosa. ¿Sí? Así es, se logra la unidad de la docencia, y esto fue muy significativo porque obviamente ahí se empieza a trabajar con lo que es con la ley de financiamiento, el salario básico unificado. Por eso está la paritaria nacional, donde se reúne el Consejo Federal de Educación, se fija cuál es, después aparece el fondo compensador para aquellas provincias que no puedan llegar a ese salario básico unificado. La Nación
le da un fondo compensador para que se pueda llegar y nadie en la República Argentina pueda cobrar menos de lo que fue la paritaria nacional y que sea de cumplimiento. Fíjate, ¿no?, lo que son las cosas. Una década estuvimos luchando por el no recorte. Una década. A los jubilados les habían recortado ya un 14%. 10 años luchando por nuestros derechos, luchando por la escuela, luchando por nuestras licencias, luchando por nuestro sueldo, cobrarlo en término, en tiempo, por recuperar ese dinero que nos pagaban en papeles y ya el papel no valía nada, no lo recibían a menos valor de lo que decía. Después la lucha fue diferente, fue una lucha por una mejora salarial y creo que esto es lo importante, ¿no? Ese quiebre que hubo a partir de ahí, que se pudo seguir trabajando. Y Luis Lucero también. Lucha. Estaba en Hachalero entonces. El 2 de abril de 1997, UDAP estaba ahí justo frente al Congreso de la Nación, acompañando a la CETERA, quien decidió instalar la Carpa Blanca o Carpa de la Dignidad. Nacía como demanda a las nefastas políticas implementadas por el gobierno menemista. Es una de las protestas más extensas y sentidas de la década. 1003 días de ayuno. Entendemos que es un hito en la historia de la República y que además es un hecho reconocido y que plantea a la misma como un símbolo, un emblema, ¿no?, de la expresión de una nueva forma de lucha y reclamos de los trabajadores de educación. Así es. Me acuerdo en ese entonces, cuando se hablaba de la ley federal, todo lo que significó la EGB3, lo que significó el polimodal, que era un modelo que había fracasado en España. Bueno, recibíamos nosotros y venían a vernos los sindicatos de España, venían a solidarizarse y a expresar y decir, a dar charlas con la comunidad y decir qué es lo que estaba pasando en España con esa ley, para que no se cometiera el mismo error, para que saliéramos adelante. La IEAL, que es la Internacional de Educación de América Latina, por el estilo. Digo, bueno, esto fue todo un trabajo en conjunto, ¿no? Y no solo que fue en nuestro país, sino que tomó ya por el tema de la carpa, que fue la primera vez que se hace una carpa y una trascendencia, digo, mundial. Claro. Y fue comentada, por eso, como dice Luis Lucero, fue la carpa de la dignidad, porque ahí se recupera aquello que nos querían desprestigiar y donde querían hablar, digo, de lo que era la educación pública contra lo que era la privatización. Acordate que fue la época de la privatización, la mayor privatización. Sí, claro. Sí. Habla Luchi Lucero de esta creatividad, ¿no? Para generar un método de protesta diferente, inédito, ¿no? Hasta ese Sí. momento. Nació de la necesidad. Yo me acuerdo que estábamos en ese congreso y nos mirábamos y pensábamos que íbamos a hacer un ayuno en una silla, por un día, en la noche, otro día, pero cuando empezaríamos hablando, decíamos, esto no da para un día, ni otro día, ni una noche. Esto va a llevar por lo menos 3 días, 4 días. Vamos viendo, empezamos con una carpa pequeña, después adosamos la otra parte. Entonces, en una era donde estábamos el estar, el otro era la carpa de las reuniones que hacíamos y el otro era la del dormitorio. Digo, claro, porque terminábamos siendo más de 50 docentes del país ayunando en esa carpa. Entonces, en una recibíamos a los que nos venían a visitar de las provincias, a la gente que iba y demás. O sea que terminó siendo 3 años, no es un tema menor. Bueno, es más, yo me acuerdo que me tomé el trabajo, porque yo estaba en la CETERA, tenía el cargo de Hacienda y Finanzas. Entonces había gente que traía su primer libro, traía sus primeros cuadernos. Entonces armamos nosotros la biblioteca de los primeros libros de la escuela pública, que lo tiene a eso hoy la CETERA, libros de aquel entonces, ¿no? Iban docentes ya jubilados, y bueno, poesía, de todo. Recibíamos
estampitas, medallitas, oraciones, obviamente, de todos los credos. Fue una cosa que hasta nosotros mismos nos impactaba y nos emocionaba porque, además la resistencia, yo nunca pensé que iba a poder resistir y tanto tiempo. Sin embargo, hoy que lo miramos así a la distancia, decimos, fueron casi 3 años, no es un tema menor, no. Para nada, no es un tema menor. Salimos fortalecidos, porque con la unidad que se logra salimos fortalecidos, pero con muchos deberes por seguir haciendo, porque había que garantizarlos en las provincias y había que hacerlos cumplir ahora, había que hacerlos cumplir. Bueno, hay algunos que todavía estamos en la lucha. Sí, a nivel nacional. Pero bueno, yo creo que, todo esto que estamos recordando creo que es bueno, como dije al principio, ¿no? Es bueno que sepamos lo que son los proyectos neoliberales, lo que significa estos planes de ajuste, las condiciones que te ponen, si te dan, qué es lo que te piden, qué es lo que te quitan, en qué es lo que te ajustan, y esos discursos seductores que donde todo se ve muy bonito. Yo rendí, me acuerdo, en el año 86 para cargo directivo, y en ese 86 justamente se hablaba del hombre libre, había que definir quién era eficaz y quién era eficiente y por qué, del individualismo total, no importaba el otro, no importaba lo colectivo, el conjunto, vos tenías que ser exitoso y el éxito dependía de vos, el resto, y mira para adelante. Meritocracia. La meritocracia total. Yo me acuerdo que yo puse mi condición, me bajaron unos puntos ahí, yo vuelvo a apelar inclusive y dejé escrito en mi examen que lo hacía por mi condición docente, mi condición sindicalista, donde no iba a aceptar de ninguna manera en esos términos. No cambió, pero me sentía bien yo. Nos queda un rato más todavía para seguir recordando, ya volvemos. Estamos recordando esos 1003 días de carpa blanca docente en Buenos Aires, pero obviamente con el impacto en todo el país y en San Juan también, en las condiciones previas y lo que vino después. Y seguimos trayendo testimonios y reflexiones al respecto. En este caso lo define como un hecho emblemático Julio Roberto Rosa. La instalación de la carpa blanca docente fue un hecho emblemático del magisterio argentino para llevar a cabo una defensa irrestricta de la educación pública. Los docentes argentinos avisoraban el fracaso de la Ley Federal de Educación, buscaban reemplazar la misma y alcanzar mayor financiamiento educativo para capacitación y perfeccionamiento, mejorar la infraestructura edilicia y de equipamiento en todas las escuelas del país y un salario digno para los docentes de los distintos niveles y modalidades. La dimensión simbólica, ¿no? A partir de ahí, obviamente, que es lo que se logra, lo que se consigue, recuperar la dignidad docente, el reconocimiento también del rol del docente. También cuando hablamos de la escuela pública, hablamos de la escuela pública de gestión estatal y privada, que eso también hablamos de esta gran unidad, que es lo que tiene que ver, no una fractura entre ambas, sino de esta gran unidad que tiene que ver y la responsabilidad del Estado. Por eso cuando hablábamos, ¿y quién ponía los fondos? Las provincias no lo podían garantizar, tenía que haber, el Estado lo tenía que poner. Bueno, esto fue en una segunda etapa, donde el Estado ya pone los fondos para poder garantizar el cumplimiento de esta ley de financiamiento. Después, esto duraba 2 años el FONIT, que era una de las partes. ¿Qué empezó a suceder con esto? Luego las provincias lo absorben y se traslada como remunerativo para que también le aporte a la jubilación del docente. Bueno, y ahí se va trabajando las condiciones laborales, se va recuperando, modificando lo que es el régimen de licencia, se van cumpliendo los concursos de ascenso, los cargos jerárquicos, se va cumpliendo también otro de los pedidos que teníamos, que, el tema de los gabinetes interdisciplinarios de educación, porque ahí también ya empezábamos a tener violencia en la calle, violencia por situaciones no queridas, no deseadas, pero que persisten, obviamente.
Y estaba empezando a suceder todo esto, que lo estábamos notando, nosotros lo estábamos viendo. Garantizar la terminalidad de los alumnos, porque una cosa es la obligatoriedad del secundario, ahora estábamos seguros que terminaban. Bueno, después hubieron políticas donde se fue garantizando, porque obviamente en el tema social, la desocupación y la necesidad de la búsqueda del trabajo también hacía que se dejara lo que era la escuela, al no ser obligatoria, bueno, se iba dejando. Hoy por hoy, esto por lo menos es una base importante para que pueda tener la familia y el alumno. Hay un elemento presente en tu charla y en la de los sindicalistas, que es el concepto de políticas de Estado, ¿no? Y la política de Estado. De eso habla Luis Lucero. Las malas políticas de Estado embestían frontalmente al sector docente, lesionando lógicamente los derechos de cada uno de ellos, como así también al sistema educativo, por cierto. Las políticas económicas, las políticas neoliberales que venían haciendo mella, lógicamente profundizaban la crisis con el atraso de pagos, recortes de sueldo, provocaba también ajustes en los presupuestos educativos. Por ello, se comenzaba a percibir un porcentaje del salario, y en su gran mayoría con pagos en bonos, con tickets, la famosa cuasimoneda. Es decir, también provocaba toda esta situación, ¿no?, el cierre de cursos, de establecimientos educativos, escuelas, y lo más grave era que no se avisoraba cambios inmediatos a tanto despojo. Sí, una de las cosas que me estoy acordando eran las famosas escuelas voucher, las escuelas charter. La escuela charter eran las escuelas que en San Luis se aplicaron, que fue un gran modelo para repetir en el país, que eso era terrible porque eran las escuelas empresas. Entonces convocaban, en vez de al docente director, no, convocaban a un empresario, un administrador en empresa para que administre la escuela, porque ahí está la visión de la escuela como un mercado, no la escuela como un lugar y un espacio, una institución de la educación, un derecho social, sino de un bien, de una mercancía. Y cuando hablamos de la escuela voucher, estamos hablando del modelo de Chile, donde se les entregaban los vouchers que tenían que ver con la comida, los alumnos se quedaban a comer. Entonces, ¿los papás qué escuela elegían? Donde mejor daban de comer, no donde no tenía que ver la calidad educativa. ¿Qué pasaba con los contenidos? ¿Qué pasaba con esto? Esto prácticamente es como que se empezaba, otra vez, a perder la visión de la escuela. Por eso por ahí uno se olvida, pero como política había que volver a retomar lo que era la escuela pública, lo que Sarmiento dijo y por lo que bregó y por lo que luchó a nivel mundial, porque trajo sus mejores ejemplos. Ahora, la escuela pública, la escuela gratuita, la escuela donde se enseña al ser nacional, pero donde está la igualdad con el otro, no por sobre el otro, de acuerdo a lo que vos tengas. Entonces, también se discutió con respecto a eso, lo que era la gratuidad. Entonces, aquel que tenía, la gratuidad para él era diferente al que no tenía. Entonces, la gratuidad, la obligatoriedad y la gratuidad. Y bueno, ¿y cómo se medía el que tenía? ¿Cómo se medía? ¿Dónde estaba el tema de la equidad? Bueno, estos fueron temas que se debatieron y llevaron bastante tiempo en las escuelas y también en la universidad, ¿no? Así que fueron debates bastante importantes y tener fundamentalmente lo que había que hacerle entender a nuestras autoridades nacionales y provinciales, que la educación, así como la salud pública, la educación pública son políticas de Estado. Deben ser políticas donde el gobierno nacional, teniendo un ministerio de educación, es más, en una época dijo, si yo no tengo escuelas, ¿para qué voy a preocuparme? Si no tengo escuela, no es mi responsabilidad. No, cuidado. Nosotros no podemos tener una escuela donde se den una cierta currícula y otras escuelas que se den menos currícula. Yo no me olvido, cuando yo era chica, viví en otra provincia un tiempo, era una escuela nacional. Cuando vuelvo a mi provincia, a una escuela provincial donde había ido antes, y sabía menos que el resto. Sabíamos menos porque era
escuelas nacionales donde la currícula era diferente en los mismos tiempos, y aquí pasaba exactamente lo mismo, inclusive con los secundarios. Y teníamos EGB3 que estaba en la escuela secundaria, teníamos EGB3 con la escuela primaria, en algunos estaba primarizado, en otros secundarizado, ni siquiera teníamos un mismo modelo en el país. Claro. Entonces de repente cuando un chico venía de Formosa, a lo mejor a Córdoba o a San Juan, y tenía que rendir, tenían que tomarle un examen porque no significaba que hubiera pasado a quinto o sexto grado, que tuviera conocimientos equivalentes. Los conocimientos equivalentes. Claro. Ana, en algún momento vamos a ampliarlo, ¿no? Está la Carpa Blanca, pero estuvieron los 90 en general. ¿En algún momento tuviste miedo por vos, por tu familia? Y voy a decir que sí. En varios momentos, me tocaron momentos muy feos, o sea, varios momentos, porque, vuelvo a decir, fueron 10 años, no es un tema menor. Mis hijos eran chicos, bueno, si bien alguna, mamá de María Lorena, la más grande, ya estaba estudiando en Córdoba, pero Facundo, como dije, nació en el 88 y estamos con todo esto, donde él me fue acompañando durante toda esta situación, en todos los departamentos, en todas las escuelas, y el resto de mis hijas también en los secundarios. Inclusive algunas de ellas también tuvieron que soportar de parte de algunos profesores que de repente hablaran sin saber que estaban hablando del tema de la huelga y demás, y donde ellas también tuvieran que defender sus derechos, o sea que esto también los tuvieron que pasar. También, en algunas reuniones donde algunos sacerdotes nos acompañaban, también tuvimos nosotros, donde algunos padecieron por tener estas conductas, ¿no es cierto? Sacerdotes, sí. La iglesia... Sí, de nuestra iglesia. Les llamó la atención, digamos. Les llamó la atención. Mire, ¿te acuerdas la marcha de las antorchas? Sí, claro. Bueno, esta también fue una modalidad que la impusimos con las escuelas religiosas, con las escuelas privadas, porque en ese entonces las privadas eran religiosas. ¿Por qué? Y porque la oración, la fe, nos llevaba, y venía la familia a esas marchas. Por más que teníamos la gendarmería ahí en el estadio guardada, que las habían mandado a traer de Córdoba, nunca pudieron salir, pero ahí sabíamos que estaba. Y a mí por ahí me daba apuro, pero siempre fue pacífico lo nuestro, siempre fue pacífico. Y bueno, y ahí una vez un sacerdote expresó, donde dijo, el haberles dado el voto no les significa que les ha entregado la vida, significa que les ha dado la posibilidad y la confianza para que puedan hacer las cosas por el bien común. Fueron situaciones complicadas. ¿Recordás quién fue ese sacerdote? Sí, el padre Rómulo Cámpora. Estuvo con ustedes. Sí, estuvo siempre acompañándonos, y hoy por hoy cuando nos vemos me dice, Ana María, que no nos vean juntos. Ana, ¿por qué nunca más hubo una protesta docente de esa magnitud, ¿no? Como lo que fue la Carpa Blanca y demás? Y yo te voy a decir, cuando en el año 2003, cuando asume Néstor Kirchner, él va a Entre Ríos y lleva el dinero para pagar los sueldos atrasados de esa provincia, y viene a San Juan y trae el dinero para pagar todo lo atrasado de nuestra provincia. Y empezamos a trabajar en esos años sobre las cosas que nosotros queríamos y necesitábamos: recuperar la salud, recuperar en educación, recuperar nuestro salario, hablar del trabajo también socialmente. Entonces yo dije, bueno, a partir de ahí, a no ser que hubiera habido algún atraso, algún incumplimiento, pero a partir de ahí, como dije, fueron mejoras del salario, no fue recuperar. Entonces ahí es cuando yo dije, a ver, yo quiero apoyar al modelo, porque el modelo político es el que me define mi futuro también. Y en esto no hay que equivocarse, en esto hay que tener muy en claro. Digo porque hoy por hoy, que estamos en momentos importantes, vuelven los discursos seductores, y de repente yo me puedo enamorar del que habla de la libertad, de la gratuidad, de la democratización. Sí, pero ¿de qué libertad estamos hablando? Y estamos viendo que hay pies de barro, que no hay nada firme, serio y concreto. Entonces, todo lo que nos costó en esta lucha a nosotros, poder conseguirlo, 10 años de lucha, no lo podemos tirar por la borda. Yo creo que hay cosas por mejorar, y siempre hay cosas por mejorar. Y creo que también tenemos que reconocer
que lo que hoy por hoy tenemos que reconocerlo. La última, Ana, y esta pregunta es de cierre y de rigor. ¿Y si esto no hubiera pasado? ¿Si la carpa no hubiera pasado? ¿Si la protesta no hubiera pasado? Y fíjate que al principio, cuando se empieza a aplicar el recorte, los docentes estaban medio como que cabizbajos. El primer mes, el segundo mes. Cuando al tercer mes ya no había que comer y ya no teníamos nada, todos empezamos a decir, algo tenemos que hacer. Y lo tuvimos que hacer hasta para quedarnos, yo me acuerdo, en la carpa, cuando nos quedamos frente a la legislatura, para que pudiera salir la sanción. Inventábamos distintas formas, inventábamos tocar bocina todos los días a una hora determinada para que no se pierda este sentido, inventábamos cantar las marchas patrias, iba la gente y cantaba con nosotros, o sea que nos alegraba porque decíamos no podemos perder esto, ahora hay que hacer más, y seguíamos haciendo más. Es más, yo dejé de fumar en esa época, pero no tenía para comprar, y después dije, lo voy a ofrecer. Lo único que pido es no sentirlo, no padecerlo, nunca más. Claro que ganen en otras cosas, pero yo creo que no hubiéramos quedado sin hacer nada por nuestro espíritu de lucha. El docente tiene su espíritu de lucha en forma permanente. No nos hubiéramos quedado de brazos cruzados. Es más, no nos veníamos quedando de brazos cruzados, porque como te dije, en el 88 la Marcha Blanca, después de la dictadura, la recuperación del estatuto y todo lo demás, que se sintetiza todo esto en lo que significó nacionalizar la lucha, porque era una lucha que se veía como que estaba aislada, y mientras estaba aislada la nación no le afectaba. Cuando se nacionaliza la lucha empieza a molestar varios lugares, molesta a la nación, molesta a las provincias, entonces empezaban a preocuparse y la comunidad también empezó a decir, ¿qué está pasando? ¿Me corresponde? ¿Me debo involucrar? ¿Sí o no? ¿Es parte mío? ¿O solamente tengo que pedir que me garanticen y yo no tengo responsabilidad? Creo que ahí aprendimos todos juntos. Ana, muchas gracias. No, gracias a vos, muy amable.